hablar un poquito de eso para que si sienten el llamado del Señor, podamos a través de nuestra red Cristianos para la Fuerza Pública poder servirle a esos hombres y mujeres que están dispuestos a dar la vida por cada uno de nosotros, de nuestras familias. Y he titulado esta conversación Joven y Militar, porque no puedes desligarlo uno del otro. El hecho de que portemos uniforme no nos quita la persona que somos, normales. Y ahí vemos una imagen. Se ve un gigante y un joven, ¿no? Y ese es el día que David aceptó ser un guerrero. Y no lo aceptó porque alguien se lo pidió. Él voluntariamente se ofreció. Dale la siguiente, por favor. ¿Qué está pasando en este escenario cuando David enfrenta a Goliat? El pueblo de Israel viene de la temporada de los jueces y el pueblo empezó a pedir rey, que querían un rey como los demás tenían reyes, entonces que ellos querían un rey. Y bueno, aparece el profeta Samuel, constituyen a Saúl como rey, pero resulta que algo está arraigado en el pueblo y hay unas batallas, porque hay una guerra con los filisteos muy fuerte, y eso conduce a algo, pues, digamos, muy doloroso desde el punto de vista de la esencia de Israel, y es que en medio de los combates resulta que Israel está perdiendo. Israel está muriendo gente, los filisteos, los israelitas buscan a los filisteos para confrontarlos, pero con las mismas salen derrotados a pesar de que ellos llevan la iniciativa. Y a alguien se le ocurre, oiga, no, necesitamos traer la presencia de Dios aquí al campo de batalla para poder compensar y podamos retomar la iniciativa y poder ganar la batalla. Traen el arca y lo que ocurre es que pierden. Y entonces los filisteos toman el arca y se la llevan. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué si es la presencia misma de Dios y la traen en medio de ellos, ¿por qué no logran ganar la victoria en la batalla? Pero algo más que llama la atención, porque eso ocurre en el punto número 1, que es Afec, ahí es donde se están confrontando, y entonces van a Silo, ahí recogen el arca para llevarla a Ebenezer, y en Ebenezer pierden el arca. Y los filisteos empiezan a llevar el arca de Ebenezer a Asdod, y de Asdod a Gat, y de Gat a Ecrón, pero resulta que donde llevan el arca, los filisteos y todos los pueblos, porque fueron pasando de tribu en tribu, les empezaban a salir tumores. Les salían tumores y pestes de ratones. Y entonces decían, no, llévense esa arca, llévensela. Y es curioso que esa presencia de Dios empieza a donde está, el que la tiene no le funciona. Finalmente, cuando están en Ecrón, dicen, ya no aguantamos más, vamos a devolvérsela a los israelitas. Y los filisteos le devuelven el arca voluntariamente a los israelitas, y se suspenden los filisteos los tumores, las ratas y la muerte que venía trayéndoles por tener la presencia de Dios. Y es muy curioso, esta confrontación armada es muy curiosa, porque ninguno de los dos, a pesar de que pelean, los dos tienen muertos y les va mal. Entonces, ¿qué guerra tan inútil? Porque ninguno de los dos están perdiendo a pesar de que están peleando. Y cuando uno estudia un poco, especialmente cuando los filisteos, toman el arca y la llevan a Asdod, dan la siguiente, por favor. El arca la colocan junto al dios Dagón. Eso está ahí en 1 Samuel 5, 1 al 6, leámoslo.
Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Sigue. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Dagón es la imagen, es una estatua del dios Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea, la estatua se había inclinado a la presencia de Dios. Sigue. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Increíble, ¿no? Y lo dejaban ahí de noche, y cuando iban al día siguiente la estatua estaba ahí inclinada ante el arca. Y el segundo día ya había perdido la cabeza y los brazos. Entonces ellos cuestionan. Entonces ahí dice: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. ¿Quién es ese Dios? Ese Dios de los israelitas. Y por ahí varios comentarios nos dicen: no, espere, ojo, que es que esa presencia era la que los sacó de Egipto. O sea, conocían la historia, y cuando supieron que el arca venía, ellos tuvieron mucho miedo, pero finalmente la capturan. Luego ocurre todo lo que les conté. Sin embargo, entonces uno se pregunta: ¿por qué Israel perdía? ¿Por qué Israel no podía obtener la victoria? Vamos al otro verso, por favor. Vamos a la imagen primero, a la presentación. Y ahí nos aparece una diosa, que es la diosa Astarot. También se la ha denominado Acera, que es como una variación dependiendo del pueblo. Este ídolo tiene más de 4000 años de historia, o sea, son cosas que vienen de mucho tiempo. Y vamos a leer 1 Samuel 7, 3 al 4, a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué Israel no podía obtener la victoria en la batalla? Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes, y preparen su corazón a Jehová, y solo a él sirvan, y los librará de la mano de los filisteos. Había un problema de idolatría, lo que Dieguito ahorita nos estuvo hablando. Oiga, ¿por qué, si tenemos las fuerzas legítimas del Estado, por qué no ganamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Resulta que el pueblo de Israel en ese momento estaba idólatra y se había apartado del Señor, tanto que el arca se había convertido en un amuleto. Ese era el problema. No eran conscientes de la presencia de Dios, sino que pensaron que el amuleto los iba a salvar en la batalla, y lo que hizo fue que el amuleto lo perdieron, porque el Señor no está en templos construidos por manos de hombres. Dios es espíritu y está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y eso no lo entendían. Volvamos a la presentación. Entonces nos encontramos entre dos ejércitos que están, y pongámonos nosotros en nuestra posición de soldados. Nosotros como militares cumplimos las órdenes, nos dan nuestra misión y nos vamos al campo de batalla a combatir, y damos todo lo mejor de nosotros por la causa, o sea, por la causa que estamos defendiendo, pero también por nuestros compañeros y obviamente por nuestra propia vida. Aquí tenemos quienes se están confrontando. Es una pelea, no sé, de dioses, o sea, de quién más, de qué Dios, a ver, es más fuerte, pero no está el Señor. En esa batalla no está el Señor. Entonces al final, cuando ya el arca regresa, Saúl dice que pasan como no sé cuánto tiempo, un tiempo largo de arrepentimiento, como 20 años, para entender, y luego Saúl entonces lo reúne y empieza un proceso de restauración. En medio de esta guerra, entonces aparece una familia. Dale la siguiente. Y es la familia de David. Porque en medio de toda esa corrupción que está pasando, hay una familia. Y yo encuentro una familia muy nacionalista y muy piadosa.
recuerdan la historia de Ruth, ¿no? Ruth y Booz. Bueno, resulta que David es bisnieto de Ruth y de Booz, porque Obed es hijo de Booz y Obed es el padre de Isaí de Belén. Vamos a leer Ruth 4, 21 y 22, por favor. Entonces, Salmón engendró a Booz y Booz engendró a Obed. Sigue. Y Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Ahí tenemos un bisnieto de Ruth y de todas las generaciones, ¿no?, que vienen. ¿Sí? Volvamos a la presentación. Ese es el arraigo, la herencia que trae esta familia, que lo encontraremos en el linaje. Cuando uno ve en el libro de Mateo o de Lucas el linaje de Jesús, vamos a encontrar estas personas. Y en ese momento, estamos hablando más o menos entre el año 1050 y 1010 antes de Cristo, todo esto está ocurriendo en esa temporada. Dice que Isaí ya era viejo y de gran edad, o sea, ya era mayor. Y su mamá, aunque no mencionan el nombre de la mamá de David, David sí la menciona en 2 salmos y quizás en otros, pero he rescatado 2. Vamos a leer el Salmo 86, 16. Y esta es la percepción que David tiene de su mamá. Mírame y ten misericordia a mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Porque yo me he preguntado, si David siempre estaba con las ovejas y el papá siempre estaba en los negocios con los hermanos, entonces ¿quién formó a David? O sea, ¿quién fue la persona que estuvo con él inculcándole todo lo que finalmente él ya de niño, de joven, o sea, para tener ese ímpetu y defender a Jehová y presentarlo en la manera en que él lo hacía? Alguien tuvo que haber sembrado en él eso. Y cuando uno ve que, volvamos a la presentación, cuando uno ve que David se expresa así de su mamá, la sierva de Jehová, es porque ella tuvo que haber sido el modelo de servicio y servicio al Señor en su momento. Hay otro salmo, no lo vamos a ver, pero digamos que David es muy consciente. En el Salmo 51:5, no lo vamos a leer, pero él dice que en pecado me concibió mi madre. O sea, ahí también menciona a su mamá, pero él no la menciona porque su mamá fuera muy mala. Él está hablando de la condición del ser humano, de que todos nacemos pecadores y necesitamos un Salvador. Es decir, es una condición con la que venimos. Porque ese Salmo 51 es el salmo que David escribe cuando está muy arrepentido de haberle quitado la esposa a uno de sus amigos, haberlo matado y haber tenido un hijo con ella. Él está muy arrepentido, el niño muere, entonces él expresa esto y él dice: espérate, esto que me pasó es fruto del pecado que mora en mí desde mi nacimiento o desde mi concepción, algo que tú y yo y todos nosotros nacemos, y por eso necesitamos esa salvación que nos provee Jesús. David tiene 7 hermanos más y él es el menor de todos. No sé si aquí hay alguien que haya vivido en una familia numerosa, pero normalmente los menores de familias numerosas o que se llevan muchos años son niños que sufren mucho, porque los hermanos, ¿qué hacen? Se la montan, ¿sí? Le hacen el bullying, lo molestan. Hay algunos, inclusive padres, que cometen el error, dicen: no, es que nos metieron el gol o fue un accidente, que es terrible decir eso, porque no hay una persona sobre la tierra que no tenga Dios un plan para traerlo a esta tierra. Pero entonces son 7 hermanos y 3 de ellos, los mayores, que se llaman Eliab, Abinadab y Sama, estaban en el frente de guerra prestando su servicio como soldados. Cuando el profeta Samuel recibe la orden de Dios de ir a ungir a un rey porque Saúl falló, la forma en que Saúl convoca a esta familia es a través de un holocausto. Y la familia todita, juntita, atiende ese llamado de ir a hacer un holocausto al Señor.
Y ellos van ahí, y cuando uno observa ese comportamiento, cuando las familias van juntas a esos lugares de adoración como este, donde juntas van y sirven, uno encuentra que hay unidad dentro de la familia. Es así, y eso es lo que se observa en esta familia. No era una familia dividida, aunque los hermanos sí se la montaron a David, lo vamos a ver ahorita. De todas formas, ese padre, esa madre, por lo que yo puedo concluir del estudio, sí estaban muy pendientes no solo de labrar el campo, de cuidar las ovejas, porque eran actividades agropecuarias, sino que estaba en medio esa devoción y esa piedad. Piedad es estar pendiente de los asuntos de Dios, estar concentrados o estar atentos. Y vemos finalmente a David, 1 Samuel 17, 17 al 20, leámoslo por favor. Y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. La logística en esa época no era tan sofisticada como la nuestra hoy, pero prácticamente la guerra, las familias eran la logística, ellos iban, llevaban. Sigamos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Mi esposa hace mucho eso, porque le dice a nuestro hijo: toma, llévale a tu comandante. Sí, porque en el recado que le mandan uno los padres, mi mamá también lo hacía: comparte con tus compañeros y dale a tu comandante. Una cosa que así funciona. Es normal, no es de aquí, eso es normal allá. No sé si a ti te pasó, pero cuando uno sale de permiso, o no, José, uno sale de permiso, ¿no? Y cuando llega, uno llega con la hamburguesa para el comandante. Eso sí es así, es como una costumbre. A los de guardia uno les trae. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. La preocupación del papá. Mi hijo está ya en primera línea, está en el frente de batalla. Por favor, tráigame una evidencia. No había celulares. Tráigame una evidencia de que mis hijos siguen vivos. Imagínense esa incertidumbre de un papá, de una mamá sin comunicaciones, saber que sus hijos se van por 2 años de campaña, porque es que no era voy y vuelvo al mes, no, podían ser años de campaña. Tráeme una evidencia de que ellos están bien. Y eso tiene un problema, porque resulta que David nunca volvió a la casa. ¿Sí sabían eso? Él fue a llevar el recado y nunca volvió. Él nunca volvió. Bien. Sigamos. Bueno, y Saúl y ellos y todos estaban en Israel peleando contra los filisteos, o sea, estaban en batalla. ¿Y cómo estaban dispuestos los ejércitos? Uno en una montaña o en una colina, el otro en una colina, y estaba el valle en la mitad donde iba a ser la confrontación. O sea, los dos tenían posición alta, tácticamente eso es bueno, porque es una ventaja que me permite observar el terreno, pero la confrontación se iba a dar en el valle, en la parte baja. Volvamos a la presentación. Yo debo decir que yo soy el primero militar de mi familia. No tengo antecedentes, no tuve el ejemplo. Mi papá trabajó un tiempo como civil en la Armada Nacional y seguramente ese fue como la visión o empiezan como esos pensamientos de cómo lo empieza uno a traer esta profesión. Pero vemos una familia nacionalista y piadosa. Yo quiero hacer énfasis en esto, porque a veces he visto algunos uniformados que les cuesta trabajo poder disfrutar su vida piadosa y su vida nacionalista, ese servicio que está prestando. Y aquí vemos un joven que no tuvo ningún problema, él llegó a ser comandante de muchas tropas. Y quien quiera ver la experiencia de lo que Dios le daba a David en cada circunstancia, que pues le hace los salmos que él compuso, que él escribió,
y usted ahí empieza a ver lo que él pensaba cuando estaba en estas situaciones y circunstancias. Entonces, recientemente tuvimos la comunicación de un suboficial del ejército que acaba de recibir al Señor. Y él pregunta, es que yo ya recibí al Señor, entonces objeción de conciencia, yo no voy a entrar al área de operaciones ni voy a usar más fusil. Bueno, toca entrar a pensar o a mirar qué lo motiva a él a pensar eso. Y uno de sus argumentos es que él vio una película de un joven que no usaba fusil pero iba a salvar vidas. ¿Se acuerdan de esa película? Hasta el último hombre. Bueno, pero él está recién nacido, entonces necesita los rudimentos, entender muchas cosas, y ahí lo contactamos con un ministro de nuestra asociación, el pastor Ricardo Guzmán, que él está allá en Cali, para que le empiece a ayudar a salir todas esas dudas que se empiezan a generar. Otra cosa que me ha pasado es que amigos o familiares me han llamado a decirme, ayúdeme a que mi hijo no preste el servicio militar. ¿Pero por qué? No, es que él es creyente. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues para mí no, mis convicciones, no sé. Pero son temas que tenemos que hablar y reflexionar. Pero aquí vemos una familia. Yo pregunto, ¿David era cristiano? ¿Ustedes qué dicen? ¿Él era cristiano? ¿No era cristiano? Bueno, ahorita respondemos a esa pregunta. Sigamos. Entonces viene el llamado de David. Viene el llamado de David. Vamos a leerlo. Primera de Samuel 16, 10 al 13. Tremenda pregunta, ¿no? Si David es cristiano. ¿Sí? E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. El profeta visita a esta familia nacionalista y piadosa. Por alguna razón escogió Dios esa familia, además que estaban en el linaje. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. O sea, Dios me dijo que es en esta casa, pero los 7 que me está mostrando no son. Y había 3 que ya eran soldados, ¿no? Que ya eran expertos en guerra. Sigue. Entonces dijo Samuel a Isaí, le pregunta, ¿son estos todos tus hijos? Y él le responde, me queda el menor, quien apacienta las ovejas. Fue el único que estaba trabajando. Y dijo Samuel a Isaí, tráelo porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, la familia tiene que estar completa. Sigue. Y enviaron por él y entró y era rubio, hermoso de ojos y buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Lo escogieron por bonito. Este es. Y resulta que nosotros, cuando vamos a entrar a la fuerza, cuando yo me presenté, nos presentamos 2000. Nos escogieron, ¿qué? Yo no sé, no creo que haya sido por bonito. Porque en todas las cosas es una selección humana, ¿no? No, es Dios, sí. Ahora, Dios nos ve bonitos a todos, como la mamá lo ve bonito a todo el mundo. La mamá lo ve bonito. Nos presentamos 2000 más o menos, pasamos 200 y nos graduamos 60. En este momento quedamos 7. Después de más de 30 años, quedamos 7. O sea, ser seleccionado para formar parte de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional es algo muy especial. No es cualquier ciudadano. Y lo que más se mira en lo humano es que sea nacionalista. Es decir, que tenga un compromiso con la patria, que tenga como esa convicción de servir a la patria y estar dispuesto inclusive a dar la vida por ella. O sea, es una selección muy especial el criterio de nacionalista. Pero, pues, lo piadoso no se mide mucho. La familia se valora, pero hoy como la familia está tan dañada, afectada, fracturada es la palabra, gracias, fracturada, pues ya no puede ser un requisito que la familia esté completa, antes lo era más o menos.
pero hoy en día ya no puede ser un requisito porque son tantas familias las fracturadas que entonces ya nadie podría entrar. Y eso genera algunas dificultades hoy en día porque los jóvenes que no crecen en una familia piadosa, piadosa no religiosa, me refiero en ese sentido de unidad, de servirle a Dios, de tener una unidad familiar, tienen muchas dificultades porque hemos encontrado jóvenes que quieren ingresar a la fuerza es para una venganza. O sea, no, su convicción no es nacionalista, sino venir a cobrar venganza por algo que les pasó, especialmente con grupos armados ilegales en nuestro país. Bien. Leamos el 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde ese día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Por eso cuando él pecó, ¿qué él clamaba? No apartes tu espíritu delante de mí. Ay, por esta palabra, porque ya había ocurrido. No apartes, él sabía lo que era tener el espíritu. Volvamos a la presentación. Y esto no es una selección carnal. No fue que entonces vamos a hacer democracia y lo escogemos, no. O quién le sigue al segundo al mando, asuma, no. Fue escogido por Dios. Leamos Hechos 13:22. Quitado este le levantó, o sea, hablando de Saúl, quitado este le levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué fue escogido David? ¿Por bonito? Porque el corazón que tenía David le permitía hacer todo lo que Dios le iba a decir que quisiera. Todo lo que yo quiero, dice ahí, obediente al Señor. Todo lo que el Señor quiera, David, su corazón estaba dispuesto a hacerlo. No que no se equivocara, pero la tendencia de su corazón era obedecer al Señor. Cuando entramos, nuestro corazón como militares y policías es obedecer a nuestro comandante, lo que el comandante diga. Por eso cuando el centurión habla con Jesús le dice: yo sé que tú eres hombre de autoridad, porque yo también le digo a mis hombres: salgan, entren, suban, bajen, y ellos lo hacen porque esa es la autoridad que tenemos nosotros en nuestro sistema, sí, castrense, que es la palabra quizás correcta, incluyendo la policía también en esto. Volvamos a la presentación. Entonces, resumiendo, fue elegido entre 8 candidatos de una familia nacionalista y piadosa. Fue ungido en medio de ellos. ¿Se acuerdan cuando José le decía a sus hermanos que había tenido un sueño y que los hermanos qué decían? Uy. Entonces aquí Dios se tomó el trabajo de ungirlo delante de los demás, para que los demás supieran que era él, que no era que era escondido, no, que él llegó diciendo que tenía un sueño, no, el mismo profeta está diciendo: el Señor, este es mi escogido. Y eso marca mucho cómo se invierten los papeles, en el sentido que David le llevaba comida a sus hermanos, y después vemos cómo el soporte familiar es importante cuando David ya está al mando de tropas. Y desde ese día el Espíritu Santo vino sobre David, así como vino a nosotros el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. El Espíritu Santo no vino para irse, vino para quedarse y morar en nosotros. Bien, la siguiente. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito del reclutamiento de David, ¿no? Esto sí es un poco más carnal. Vamos a leer cómo fue la selección de David. Primera de Samuel 16, 18, 21. Entonces, uno de los criados respondió diciendo, esto es cuando Saúl está con sus, ¿cómo se llama eso? Que no sé psicológicamente cómo se habla. Bueno, con sus demonios, que el tipo no dormía. Sí, estaba insoportable. Entonces,
uno de los criados le dice: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, o sea, músico, él te trae la musicoterapia, ¿sí? ¿Verdad? Para que él se calme, pero también le dice, y es valiente, y es vigoroso, ¿y es qué? Y no ha peleado la primera batalla. No ha ido a la guerra y dicen que es hombre de guerra. O sea, parece que David, todo lo que él hace, como que la gente lo conoce. Y esa es la que más me gusta. Prudente en sus palabras. O sea, para tú ir a ser el asesor de un comandante, tienes que ser prudente de palabra para poder estar al lado de grandes autoridades. Para estar en esos lugares altos de las decisiones del Estado, tienes que tener prudente palabra. No te sirve ser un soldado pues que agarra y arrasa con todo, ¿no? Hay un requisito, prudente de palabra. Bueno, y hermoso. También vuelve y sale, ¿no? Y hermoso. Claro que cada época tiene sus estereotipos, ¿no? Entonces no sabemos qué era hermoso en esa época. De pronto yo hubiera sido hermoso en esa época, de pronto. No sé. Y lo último, Jehová está con él, porque ya el Espíritu estaba en él. Y eso era reconocido. Esos criados reconocían todas esas características o atributos de David. Volvamos a la presentación. En la siguiente, en esa. Vamos a ver cuál era la prudencia de las palabras de David. Leamos 1 Samuel 17, versículos 17-26. Esto es cuando David ya está frente al filisteo, ¿no? o está en ese escenario. 17, 26. Ahí. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, porque él está preguntando, venga, ¿qué está pasando? Es que había aparecido el gigante y entonces le ha dicho, bueno, manden a ustedes su mejor guerrero y el que gane los dos, pues el resto se rinde al otro. Y dice David entonces, hace unas preguntas. ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Esa es la primera pregunta. Y viene la motivación. Resulta que el que lo lograra le iban a dar mucho dinero e iba a ser esposo o le iban a entregar la hija de Saúl como esposa. O sea, el paquete completo. Todo el kit, ¿no? Y sí, nosotros entramos acá no solo para nuestra vida, también hay una motivación, claro. Por supuesto, tiene que haber una motivación, no puede ser solo ir a inmolarse y ya. ¿Por qué? Porque detrás de uno hay una familia, un salario que está bien, algunas, digamos, concesiones. Nuestra disponibilidad es 7/24, o sea, no hay día que uno diga este es mi día de descanso, no está disponible, excepto las vacaciones, y eso que se las pueden suspender también. Y nos dan nosotros llegamos a una condición de retiro y pasamos a reserva, o sea, aunque no pasamos a la reserva, en cualquier momento nos pueden llamar nuevamente a servir. Por eso no nos pensionamos, pasamos a un salario de retiro y nos pueden volver a llamar. Y la segunda pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Qué palabras tan prudentes, ¿no? Incircuncisos. Ahí está. Ese es David, jovencito, confrontando a los soldados que están muertos del susto y dice, ¿quién es este que provoca a los escuadrones del Dios viviente? ¿Se acuerda que había un jefe de miles? O sea que mínimo había 1000 ahí. Y todos asustados, nadie decía yo peleo con él, nadie. Este filisteo medía más de 2 metros, 2,40 o 50 más o menos lo que medía él, muy grande. Solo la lanza pesaba como 6 kilos, el bronce de la lanza pesaba 6 kilos,
O sea, vaya lance 6 kilos a 50 metros, a ver si le llega. Si le llega a 10 o 5, a 2, no sé. Bueno, volvamos a la presentación. Y pues como todo para ser seleccionado pasa una entrevista, ¿no? Vamos a leer la entrevista. Versículos 17, 31 al 37. Vamos a leerlo rápido, que ya el tiempo se nos está acabando. Fueron oídas las palabras que había dicho y las refirieron delante de Saúl. O sea, esa palabra prudente llegó a oídos de Saúl. Y bueno, ¿y quién es este que tiene el valor de decir esas cosas? Y le hizo venir, sigue. Y dijo David a Saúl, David le dice al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero le está diciendo a un rey que, oiga, su corazón no desmaye. Yo me encargo. Imagínese ese niñito en medio de todos los soldados, ¿no? No, yo me encargo. Y dijo David a Saúl, el siguiente. Dijo Saúl a David, lo afirma, no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, él te lleva, ¿cómo decimos? No sé, lleva muchos panes, dice, ¿no? Dicen los del, ¿cuántos panes me lleva a mí? Yo llevo más panes, hablando del desayuno. Por la antigüedad ya eso es lo más valioso que uno tiene en la antigüedad, ¿sí o no, José? ¿Cuántos panes le llevo? Yo no, le llevo más panes. Bueno. Y dice que este soldado, Goliat, desde su juventud ha venido entrenándose. O sea, no solo es grande, sino que es un guerrero, por eso nadie ha ido a pelear con él. Sigue la conversación. 34. Y David le respondió a Saúl, espérate, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces saca el currículo, ¿no? Saca su currículum vitae y dice, esta es mi experiencia en combate. A ver quién le pone la manito a la mandíbula a un león. O un león no sale a perseguirlo, uno sale corriendo el león, no, uno no lo persigue. Estas son las credenciales de David. Claro, entonces uno entiende por qué los criados, ese muchachito todo lo que hacía era conocido, hombre de guerra. Y resulta que una de las técnicas antiguas para entrenar a los soldados era la cacería. Es una técnica antigua para los guerreros. La cacería es una técnica para entrenar el combate. Sigamos. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. O sea, él no lo veía grande. No lo veía grande. Si pude con un oso, si pude con un león, ahora no puedo con él. Pero ahí está la razón. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No es por quién es. O sea, David no se motiva porque es que es un hombre grande, no. Es por lo que sale de la boca de Goliat. Eso es lo que no, este no puede hablar así. Esta persona no puede hablar así de mi país. Esta persona no puede hablar así de mi ejército. Esta persona no puede hablar así de mi fuerza aérea. Esta persona no puede hablar así de mi Armada Nacional. Esta persona no puede hablar así de mi Policía Nacional. Eso fue lo que motivó a David. Bien, creo que ahí terminamos esa parte. Y leamos el 37. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Y qué dijo Saúl? Y Jehová esté contigo. O sea, ¿pasó la entrevista? Pasó la entrevista. Y yo no sé por qué en mi mente, si alguien necesita trabajo aquí
y está teniendo temor. ¿Qué era lo que tenía David que no tenían el resto? El Espíritu de Dios. No fue la hoja de vida. David no hablaría así si el Espíritu de Dios no estuviera en él. Esa es la diferencia. Bueno, ahora viene, pues ya lo selecciono, ahora tengo que dotarlo. Sigamos con el versículo 38. Y Saúl vistió a David con ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Sigue. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Ese era el propio recluta que no había cogido un fusil en su vida. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. O sea, yo no peleé así con los leones y con el oso, porque nunca lo practiqué. Y David de hecho decía aquellas cosas. Y David fue y peleó como él estaba acostumbrado. Vamos al primer combate. Sigue. Paso número 3, el primer combate. Primero el alistamiento, 1 Samuel 17:40. Y tomó su callado en su mano, que el callado es el que usa para las ovejitas, y las puso y escogió 5 piedras lisas del arroyo. O sea, eso no fue en el área de combate. El área de combate, acuérdense que eso era un valle y eso era como un poco desértico, pero él va a un arroyo y coge 5 piedras lisas. Eso observa la experticia que él había alcanzado, porque cualquier piedra no le servía. O sea, él no fue improvisado a ese combate, él sabía exactamente qué tipo de piedras necesitaba. Y las puso en el saco pastoril o zurrón, que le dicen también, es una bolsita. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces iba con un callado, con las piedras, con la honda y con el Espíritu de Dios. Eso era todo lo que él llevaba. Sigue, al 45 por favor. Vamos a ver la táctica. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en ti en nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Recuerdo que David está ahí por lo que el filisteo dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. O sea, él le cuenta, no es muy táctico, ¿no? Contarle al enemigo lo que uno va a hacer. Pero él lo dice: y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos y las aves del cielo a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuál es el estado final deseado? Que todo el mundo sepa que hay Dios en Israel. En su estrategia ese es el estado final deseado. Sigue, 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en sus manos. Y es algo que nosotros hoy no entendemos, o algunos. Yo creo que sí lo entiendo, oro mucho, pero muchos piensan que la victoria es solo por ir a disparar. De hecho, muchas victorias que se han obtenido con resultados operacionales, muchas de esas personas hoy en día están en la cárcel, y eso llama la atención. ¿Por qué terminaron un problema si se supone que estaban haciendo algo correcto? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, o sea, el grandote va a buscar al pequeño, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. O sea, se bajó de la montaña, se expuso y se pone a la línea de tiro de la jabalina. Sigue. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Solo necesitó una. ¿Cuántas llevaba? Solo necesitó una. ¿Estaba entrenado o no?
¿Ustedes se imaginan los otros soldados viendo esa escena? Cuando el gigante cae, ¿qué dirían? Ahí no está escrito, pero ¿qué diría ese comandante, el jefe de los miles? ¿Qué diría? Sigue. Así venció David al filisteo con honda y piedra. ¿Lo mató o lo hirió? Lo hirió. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Sigue? Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, de Goliat, y sacándola de su vaina, o sea, el filisteo ni siquiera alcanzó a sacar la espada. Lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Él le dijo cómo lo iba a hacer. ¿Sí o no? Él dijo, te voy a cortar la cabeza. Y eso se llama hoy en día disuasión. Nuestras fuerzas militares existen porque lo que decimos que podemos hacer, lo hacemos. Entonces el adversario se disuade de hacer algo contra nosotros porque le da temor de que se materializa lo que nosotros decimos que hacemos. La táctica. ¿Cuánto tiempo tuvo David para planear esto? ¿Cuánto tiempo tuvo? Muy poco. Pero él sabía exactamente lo que tenía que hacer porque ya Dios lo venía formando, preparando. Yo imagino a Dios, esto no está escrito, lo va a suponer. Oye, hazme un favor, Miguel, al ángel, mándale un león a David. Va bien, ahora mandémosle un oso. Y Dios nos manda así las pruebas. Esos osos, esos leones que están ahí. ¿Se acuerdan? Que Satanás anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Pues allá hay leones. David estaba entrenado y calificado. Sigamos. Y bueno, pasó el examen. Viene el premio. Y esto viene con una promoción. Vamos a leerlo. 1 Samuel 18, 1 al 5, leámoslo. Hay detalles importantes. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, porque Saúl lo llama, ¿no? El alma de Jonatán, el hijo de Saúl, queda ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Es una amistad que dura mucho tiempo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. ¿Sí ve? David se fue a llevarle comida a los hermanos y no volvió a la casa. Porque ahí mismo Saúl lo adopta. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Sigue. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba. O sea, David de su ropita de pastor, ¿ahora qué ropa va a usar? La del príncipe. La del príncipe. Y se le dio a David, y se lo dio a David y otras ropas suyas, o sea, ropa de príncipe. Hasta su espada, su arco y su talabarte, que es lo que nosotros denominamos tiros, donde amarramos nuestra espada para llevarla, y es dotado con esa promoción que le están dando. Además, yo creo que Jonatán le está dando la bienvenida a la casa al cuñado, ¿no? Porque como Saúl le había prometido que iba a ser la hija, pues Jonatán sí le dio la bienvenida a ese cuñado. Bienvenido, cuñado, venga. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea, un aprecio que les había salvado la vida. Y yo creo que ese jovencito, ahí no está claro qué edad tenía, pero parece que era muy joven. ¿Cómo ese jovencito se vuelve un militar? Se vuelve un militar en esa jornada. La Biblia dice ahí más adelante que inclusive, yo creo que si leemos el siguiente podemos leerlo, a ver si alcanza a salir ahí. Dale otro, por favor. Otro. Que es el tema de Saúl y... Dale, otro.
bueno, no recuerdo, está más adelante, pero por el tema del tiempo no lo buscamos, es que David fue puesto para muchas misiones por parte de Saúl y cuando él iba, venía, llegaba con éxito y puso bajo el mando de él gente de guerra. O sea, todos esos soldados que estaban entrenados, que tenían práctica, quedan bajo órdenes del jovencito que derribó al filisteo. Porque él demostró que era lo que decían los siervos, ¿no? Hombre de guerra. Sí, ya lo leímos. Dale la siguiente. ¿Qué vemos ahí? Un jovencito. A su izquierda, ¿no? Un jovencito civil. ¿Te acuerdas de esa época? Me acuerdo cuando yo jugaba aquí en las calles de Bogotá fútbol con mis amigos. Cuando iba al colegio, hacía tareas, hacía pilatunas. Me castigaban por las pilatunas. Me acuerdo cuando mi mamá me leía la Biblia. Yo no la entendía, la verdad, no. Pero mi mamá sí se esforzaba y me decía, venga, leamos, leamos, leamos. Y me sentaba al lado de ella y mi mamá me leía la Biblia. Y un día el jovencito de 16 años se puso uniforme y nunca más volvió a mi casa. Porque cuando entramos al servicio militar, ya no volvemos a nuestra casa. Sí, a visitar, claro, por supuesto. Pero tenemos que ir a hacer nuestra vida unos niños siendo militares, como David siendo un niño, se convirtió en un jefe, comandante de tropas. Cuando yo recibí mi primer buque, tenía 20 años, era el más joven de toda la tripulación, excepto un muchachito de 18 que por situaciones operacionales perdió la vida en el Magdalena Medio cuando estábamos allá en operaciones. El resto eran mayores que yo. Y como tú, un niño, cuando te dicen eres oficial, ya tienes la responsabilidad sobre la vida de otras personas. Y la decisión que tomes depende de la vida de las personas. Además de cumplir la misión y obviamente proteger a toda nuestra población, a nuestra nación colombiana. Pero es que convertirse de niño a militar, pocos lo entienden. Pocos lo entienden. Y esto trae consigo una serie de necesidades. No vamos a leer versículos, da la siguiente, pero sí quiero hacer énfasis en algunos aspectos de la vida de David, que David tuvo que lidiar por atender este llamado de un joven convertirse en un militar. Pues tuvo una crisis porque Saúl ya sabía que él tenía que entregar el reinado, él no quería, y empezó una persecución a muerte contra David. Estaba Jonatán en el medio, eso fue una crisis terrible. Tuvo dificultades con su esposa, la hija de Saúl. Y en medio de todo que él tiene que estar en el combate, tiene que estar no solo defendiendo a Israel de los filisteos, sino defendiéndose del rey que lo está persiguiendo. Y puede ocurrir, o se puede ocurrir, que internamente recibamos una persecución por algún motivo. Porque estamos haciendo lo correcto y alguien quiere hacer lo malo, por envidia, y eso empieza una crisis que es muy difícil de lidiar. Hay un aspecto muy bonito, y es que cuando David está con los 400 que están por allá escondidos en cuevas y todo, aparece su padre, su madre y sus hermanos. Allá llegan, donde está él, en esa dificultad. Y eso demuestra una vez más esa unidad de esa familia. Inclusive David se preocupa después por protegerlos a ellos. Por alguna razón esa familia termina allá en los campamentos de David. Y en medio de todo, tiene amor para liderar personas que tienen problemas. Resulta que ese ejército, el primero de él, eran los desechados, los que buscaban la justicia, leámoslo porque
Pon 1 Samuel 22:2. Vamos a hacer el perfil del primer ejército de David. Y se juntaron con él todos los afligidos, o sea, los deprimidos, y todo el que estaba endeudado. O sea, plata no había tampoco para financiar la batalla. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y su perfil eran afligidos, endeudados, amargados. ¿Qué perfil de liderazgo tienes cuando estás con tu tropa, con tu tripulación y no quieren estar ahí? Porque no quieren estar ahí, porque tienen deudas. Señor almirante, trasládeme a orden público, que es que tengo deudas. Cuando están afligidos, tienen tristezas profundas por problemas de familia. Tenemos muchos divorcios, muchos, familias fracturadas. Y amargura de espíritu porque no tienen al Señor. Porque llega el espíritu y entra el gozo del que hablamos esta mañana, que cantamos. Y eran 400, 400 así. Y de ahí el trabajo con ellos, como un buen líder, con el espíritu en él, y de ahí salieron los que después se llamaron los valientes de David. Generales de ejércitos, de tropas, impresionante. Por eso a mí, la persona que pongan a trabajar conmigo es la mejor. No necesito verle la hoja de vida. Dios me ha dado todo para ayudar a esa persona. No voy a desechar a nadie, eso es lo que yo pienso. Porque entonces, si fuera así, tendríamos que irnos todos. Todos tendríamos que ser desechados. ¿Qué otra necesidad tienen? Arrepentimiento. Coloca, por favor, el Salmo 51, el que te pedí, Natalia. Y este es el arrepentimiento que David expresa cuando falló. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sigue. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Por eso él dijo, en pecado me concibió mi madre. Eso es lo que él está diciendo ahí. Él es consciente de que el pecado está ahí, está delante y vamos a fallar. Pero la gran lección que David nos enseña aquí es que aunque uniformados hemos fallado, humildemente podemos confesar, pedirle a Dios que nos lave, que nos limpie de nuestro pecado que va a seguir delante. El otro día aquí hablaba del mundo. El mundo es un sistema, nosotros no lo vamos a cambiar, está ahí, el pecado está delante, está presente, está expuesto. Y necesitamos arrepentirnos en el momento en que fallamos, rapidito, y levantarnos y aprovechar ese espíritu que Dios puso en nosotros, así como lo hizo con David. Y hay aquí algo que es, al final quiero compartir, Hechos 2, 29 al 38. Yo pregunté, ¿David era cristiano? Esto lo dice, creo que es Pablo o Pedro, no es Pedro. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Sigue. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentase en su trono. Espera, déjalo ahí un momento, dale atrás. ¿A quién le dio la promesa? A David. ¿Y cuál era la promesa? El Cristo. David lo sabía. David era cristiano. Él lo sabía.
Y ahí dice que él murió y fue sepultado. Igual que sus padres, Isaac, bueno, José, Isaac, Abraham y Jacob, como dice Hebreos 11, murieron con esa fe y esa esperanza, como si ya hubiera ocurrido. Por eso yo pienso que David sí era cristiano. Hay muchos salmos donde él habla de Jesús, de ese Mesías. Claro, en hebreo no era Cristo, la palabra es en griego, Cristos. Era el Mesías, el Mesías, bueno, no sé cómo se pronuncia en hebreo. Mesaya, no sé. Pero era él. Esa era la revelación. David siendo profeta, el Espíritu nunca se apartó de él. Y él dio todo de sí esa batalla, inclusive sabiendo que él no podía construir el templo por la sangre que se había derramado en sus manos, pero que su hijo Salomón lo haría, porque la presencia de Dios estaría ahí. Coloca la última diapositiva, por favor. Yo aquí veo yo encontré muchas similitudes en mi vida con las de David, y quizás todo militar encuentra muchas similitudes en ese proceso de venir de una familia, de recibir un llamado para incorporarse, de ser seleccionado y de ser promovido. Pero hay una gran diferencia: vivir ese proceso teniendo el Espíritu o no teniendo el Espíritu. La mies es mucha, dice el Señor Jesús, ¿no? La mies es mucha. Porque resulta que nuestra asociación de ministros Red Cristianos para la Fuerza Pública, nuestra misión es unidos proclamar el nombre de Jesús dentro de nuestra fuerza pública. O sea, dentro de las bases, dentro de las estaciones de policía, dentro de las bases aéreas. Es allá adentro. Y por lo tanto es un campo misionero. La red no es un club donde nos reunimos a pasarla chévere. La estadística que les quiero compartir, abajo está la fuente que me preguntaba el pastor, ahí están. Ahí está de dónde salen los datos. Esa es la cantidad de capellanes, o lo voy a llamar orientadores espirituales, porque ese es el cargo público que existe. El cargo de capellán castrense no existe en la función pública. Ellos ocupan un cargo que se denomina orientador espiritual. Ese orientador espiritual no está, en esencia, su rol no es a una religión específica, se supone, porque es un orientador espiritual. Ellos deben orientar a todas las personas desde su fe, la de ellos, y brindarle asistencia a todas esas necesidades que hablamos. Ahorita hablamos de algunas, hay muchas necesidades, entre ellas la salvación, obviamente, pero también cómo lidiar con una falla, cómo lidiar con problemas familiares, cómo lidiar con la persecución interna, cómo lidiar con un error operacional, o lidiar con un involucramiento en una investigación judicial porque hubo muertos en combate. Hay mucha presión en nuestros uniformados. ¿Y saben cuántos orientadores espirituales hay? ¿Existen en este momento? Existen 174. Son 174 orientadores espirituales o capellanes castrenses. ¿Saben cuántos somos? Somos 382.816 uniformados entre la policía, ejército, armada y fuerza aérea. ¿Saben cuántos orientadores hay por persona? 1 por cada 2.200 personas. 1 por cada 2.200 personas. Entonces, por más que querramos llenar administrativamente los cargos, además no va a haber presupuesto para pagar tantos cargos, ¿cierto, mi coronel? Digamos que los doblemos, vámonos hasta 348. A ver de dónde vamos a sacar el presupuesto para pagar a otros 174 orientadores especiales. Son civiles, tienen una jerarquía civil, ¿cierto, Gladys? ¿De dónde sacamos ese presupuesto?
Pues aquí hay una necesidad grande. Y para mí esa necesidad es suplida por cada hijo de Dios que trabaja allá adentro. Ahí está suplida. Cada hijo de Dios que está allá adentro es el uno a uno que puede llegar a cada una de las personas, porque con capellanes no lo vamos a lograr. Esa fue mi conclusión, pastor. Entonces, ¿qué sí necesitamos? Necesitamos ministros de culto, o sea, los que están afuera, yo todavía estoy adentro, los que están afuera, más ministros de culto que nos ministren a nosotros los activos, cristianos creyentes, para que dentro, no importa si estamos en una oficina, no importa si estamos volando en un avión, no importa si estamos allá tramitando documentos, no importa si estamos allá patrullando en un pelotón, no importa si estamos manejando un camión llevando tropas, ese hijo de Dios es la persona, el David que Dios ha escogido, lleno de su Espíritu Santo, para suplir las necesidades especialmente de salvación, arrepentimiento, crisis, anhelos, también hay anhelos. Muchos jóvenes solteros que se quieren casar y no tienen una palabra de quien les ayude a orientar, orar por esa esposa o esposo, o esa madre que se quedó soltera porque a su esposo lo mataron, pero los compañeros del fallecido somos nosotros debemos ir a proteger, a darle cobertura a esas familias. ¿Cómo las ayudamos? Y es la reflexión que yo quiero dejarles a ustedes el día de hoy, que nos pongamos de pie. Oremos, oremos porque la mies es mucha. El Señor de la mies ya vino, nos llamó, nos seleccionó y hoy para algunos quiere hacerles promoción. Y pues de esto va a quedar un video también para los que miren el video. Dios ya nos quiere llevar a una promoción y no tiene que ver cuánto tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo se entrenó David para ese combate que ganó? Nada. Lo que en la intimidad él buscó, con esa herencia de sus padres, esa piedad, buscó. Dios quiere promovernos, quiere entregarnos más su Espíritu Santo en principio. Pero así como David después usó espada y usó uniforme cuando ya creció, cuando se entrenó, porque él no lo usó y dice que no lo he practicado, él no lo rechazó, dijo lo que pasa es que no lo he practicado. Entonces Dios quiere darnos a nosotros esas herramientas. Hoy Diego oraba en torno a la armadura de Dios. Ahí están las herramientas, las sabemos, las conocemos. La invitación hoy es que esta reunión la hacemos una vez al mes, enfocada a este tema, por nuestros uniformados que están allá dando la vida por nosotros. Cada día muere uno, no sabemos si tenía el Señor. Y también sabemos que hay muchos ministros de culto, pastores allá en lugares alejados, no los conocemos, por quienes también debemos orar para que Dios los fortalezca, porque están acompañando a nuestros uniformados allá en el campo de batalla. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, por esto.